Bien, buenos días. Nuevamente nos encontramos en una clase de tecnología en este segundo cuatrimestre para los alumnos de segundo año, y en esta oportunidad lo que vamos a ver serían los sistemas eléctricos, en particular los operadores eléctricos que forman parte de estos sistemas. Normalmente estos sistemas eléctricos se encontrarán en cualquier proceso productivo, obviamente de orden tecnológico. Bien, lo que ustedes van a encontrar en sus cuadernillos, que ya disponen de él desde el principio de año, es un texto informativo acerca de, digamos, un resumen de la evolución histórica de la electricidad, en definitiva. Ustedes pueden observar, no lo vamos a leer punto por punto, pero lo vamos a observar así en general. Ustedes sí lo deben leer, y a partir de eso en la siguiente hoja se darán cuenta que tienen que hacer una actividad que es una línea de tiempo. Observen que comenzamos hablando de hace unos 2600 años para atrás. El filósofo matemático Tales de Mileto, ¿sí? Observó en definitiva lo que se conoce como electrostática, ¿sí? Digamos, mediante el frotamiento de distintos objetos entre sí, se observaron en definitiva la interacción de cargas eléctricas. Se le denominó electrostática. Este efecto de electrostática tiene aplicaciones, por ejemplo, en una máquina fotocopiadora, pero también es perjudicial, por ejemplo, en el caso de que muchos dispositivos electrónicos de determinada tecnología, denominada CMOS, se pueden quemar directamente mediante corrientes electrostáticas. Es el efecto, por ejemplo, que ustedes observan cuando se quitan una prenda como un pullover en la oscuridad, que aparecen chispitas, o están sentados en una silla plástica y tocan algún otro objeto o persona y le transmiten en definitiva un chispazo de carga eléctrica. Bien, observen ustedes que gran cantidad de años entre las observaciones de Mileto y hasta que posteriormente Franklin, ¿sí?, muchísimos años después, quería en definitiva atrapar la corriente eléctrica que producía justamente una tormenta eléctrica. Decía que había electricidad en las tormentas. Bueno, hizo un experimento muy conocido del barrilete, en el cual digamos, no ocurrió lo que él quería, sino que a partir de ese experimento ideó lo que sería el pararrayos, producto tecnológico fundamental para la vida de nosotros hoy en día. Si no, los rayos caerían en cualquier parte. Bien, observen que la primera creación de electricidad ocurre en el 1800 con Alessandro Volta, con la invención de la pila eléctrica. Justamente se denomina pila porque es un apilamiento de, podríamos decir, imagínense monedas de cobre y zinc separadas por un paño embebido en ácido. Por eso justamente se le denominó pila, porque fue un apilamiento de estos metales. Bueno, muy bien. Posteriormente, acá vemos que Ørsted, ¿sí?, lo que hace es que descubre el electromagnetismo, en definitiva, ¿sí? Y bueno, posteriormente se establece que toda corriente eléctrica genera un campo magnético, y viceversa, todo campo magnético genera electricidad. Bien, entonces obviamente acá con la ley, con Ampere, que establece justamente la ley que lleva su nombre de la electrodinámica, y que tiene que ver con lo que acabo de nombrar y con el descubrimiento de Ørsted. Bueno, muy bien. Posteriormente, Ohm es el que relaciona las magnitudes eléctricas, tensión, intensidad y resistencia eléctrica, que justamente es la que conocemos hoy en día como ley de Ohm. Bien, bueno, estoy explicando en definitiva con detalle esto, pero lo que sí, no les voy a hacer la actividad, obviamente, de la línea de tiempo, pero esta explicación la vamos haciendo. Bien, entonces, en el 1800 el hombre ya podía crear su propia electricidad, pero tenía orígenes químicos,
En cambio, en 1831, gracias a Michael Faraday, lo que, digamos, inventa en definitiva, son los generadores eléctricos a inducción electromagnética, denominados dínamos DC, o sea, de corriente continua. Y obviamente son la base de los motores y obviamente de los generadores y motores eléctricos que tenemos hoy en día. Muy bien, el hombre ya podía crear su energía eléctrica de dos maneras distintas. Faltan aún muchas aplicaciones de la electricidad, es decir, comenzamos a ver qué se hizo con esa electricidad. Entonces, en 1837, Morse idea lo que sería un sistema de comunicación alámbrico, o sea, mediante cables, denominado telégrafo. Imagínense que para la época estamos hablando de cuántos años para atrás, casi 200 años para atrás, puede significar el mejor teléfono celular de la época actual, ¿eh? Si no, imagínense cómo se podía comunicar un mensaje, por ejemplo, a 1000 kilómetros. ¿Qué había que hacer? Y había que ir directamente, había que recorrer esos 1000 kilómetros, que lo podrían hacer, digamos, a caballo, en carreta o hasta corriendo, pero había que ir con las consecuentes demoras, ¿sí? Eh, de hecho, bueno, hay una anécdota que por ahí la pueden revisar para ver si es verdadera o no. Eh, la independencia de Estados Unidos justamente se logra a partir de un desentendimiento con el precio del té entre Inglaterra y, digamos, cuando se estaba llevando la información, entre que se llevó la información desde Estados Unidos a Inglaterra y esa información vino de vuelta con la rebaja de los impuestos, ya era tarde porque Estados Unidos había logrado su independencia. Bien, para que tengan idea ustedes de un sistema de comunicación como el telégrafo y posteriormente el teléfono, desarrollado por Alexander Graham Bell, ¿sí? Cuyos laboratorios Bell, hoy en día existen todavía los laboratorios Bell en Estados Unidos, cómo estos inventos han, digamos, de alguna manera acelerado el desarrollo tecnológico de una manera exponencial, digamos. Es decir, en los últimos 200 años podemos decir que la humanidad ha avanzado tanto como en toda su historia, ¿sí? O mucho más obviamente que en toda su historia, gracias a los sistemas eléctricos y en particular a los sistemas de comunicaciones, en definitiva. Bueno, muy bien. Entonces acá nombramos que en 1876 Alexander Graham Bell desarrolló el sistema de comunicación mediante voz, ¿sí? Porque claro, con el telégrafo de Morse, perdón, que también llegó a la Argentina, ¿de acuerdo? El sistema telegráfico obviamente no llega en 1837, llega aproximadamente en 1869, pero llegó el sistema telegráfico de comunicación. Solo podía transmitirse en pulsos eléctricos, que estos pulsos eléctricos se traducían en digamos, en el receptor, que estaba a ciertos kilómetros, en distintos sonidos, distintos pitidos, ¿sí? Que tenían que ver, la duración de estos pitidos, en definitiva, tenían que ver con las letras del abecedario, ¿sí? Y de esa manera se estableció el código Morse de puntos y rayas, donde un puntito era una duración muy corta de ese sonido y una raya es una duración más larga de ese sonido. Bien, entonces quedamos en que el teléfono era la comunicación mediante voz. Otra de las aplicaciones que se desarrolla posteriormente por Thomas Alva Edison es justamente la lámpara incandescente, que bueno, fue probando con distintos filamentos hasta que se dio con el material tungsteno como el más adecuado para la duración justamente de, digamos, de esta lámpara eléctrica sin que se quemara tan rápidamente. Bien, acá en esta época hubo una gran lucha con otro personaje de la historia de la electricidad, que es Nikola Tesla,
Pero bien, la lucha no era por la lámpara eléctrica, sino que era por los sistemas de generación de energía, donde Thomas Alva Edison era defensor de la corriente continua y Nikola Tesla ideó el sistema de corriente alterna, en definitiva, lo que, digamos, propuso la generación y uso y transmisión de la corriente alterna. Bueno, no me he olvidado, en 1888 Hertz, ¿sí?, hizo estudios sobre la propagación de las ondas electromagnéticas. Es decir, a ver, una onda electromagnética, por ejemplo, imagínense ustedes, mediante la cual recibimos una recepción de radio hoy en día, y todo tipo de comunicación, ¿sí?, que no sea mediante luz, por ejemplo, infrarroja, aunque también están involucradas las ondas electromagnéticas, se la debemos a Hertz. Inclusive, si ustedes observan, cuando sintonizan, por ejemplo, una emisora de radio, por ejemplo, a ver, que estamos acá en Mendoza, 100.9 MHz, ese megahertz significa millones de hertz, que vendría a ser en definitiva la frecuencia de esa onda, o sea, la cantidad de veces que se repite esa onda en la unidad de tiempo, que sería el segundo. Justamente hertz toma el nombre, esa unidad de frecuencia toma el nombre de digamos, en definitiva, del que experimentó con estas ondas. No son los únicos, esto es un resumen, hay muchos apellidos más acá en la historia de las comunicaciones, pero bueno, hemos nombrado los más importantes. Bueno, entonces acá tenemos que Tesla junto a Westinghouse fabricaron generadores de corriente alterna, ¿sí?, donde los instalaron en las cataratas de Niágara, lo cual fue un total éxito para la generación de energía, y de hecho hoy en día los sistemas de generación de energía son de corriente alterna, ¿de acuerdo? Justamente por el costo, que es mucho más barato que la corriente continua, mucho menores pérdidas por calor, se puede transmitir a más largas distancias, con menores pérdidas, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. La humanidad todavía no sabía nada acerca de la naturaleza de la electricidad. Eso surgió a partir del descubrimiento del electrón con Thomson, y bueno, a partir de ahí comenzó una, podríamos decirlo así, una etapa de gran avance tecnológico mediante el desarrollo de la electrónica. A partir de acá se desarrolló la electrónica, con, bueno, la historia de los componentes electrónicos, comenzando por la válvula de vacío en 1906, creada por Lee de Forest. Posteriormente tenemos que nombrar el caso del descubrimiento, mejor dicho, de la invención del transistor por Bardeen, Brattain y Shockley en 1948, por lo cual reciben el Premio Nobel de Física, componente electrónico que reemplaza a la válvula de vacío. No contento con eso, la humanidad sigue investigando nuevos componentes electrónicos. La idea era siempre la misma, hacerlos más pequeños, con menor consumo de energía, que pudieran, digamos, en definitiva, manejar mayor cantidad de datos o almacenar mayor cantidad de datos. Fue así que surge el chip o circuito integrado, desarrollado por Jack Kilby en 1957, lo cual en su interior tenía miles y miles de transistores. Posteriormente, en 1971, Intel desarrolla el primer microprocesador, que en definitiva también desarrolló memorias, y este microprocesador tiene millones de electrones en su interior, y obviamente las operaciones que se pueden realizar, operaciones lógico-matemáticas con estos dispositivos, están mucho más integradas en tamaño, ¿sí?, en energía, justamente en este microprocesador. Bueno, y de ahí comienza otra carrera por el desarrollo de microprocesadores cada vez más avanzados. Bueno, muy bien. A partir de esta explicación y de la lectura justamente de este texto, es que ustedes tienen
acá en esta hoja del cuadernillo, como primera actividad, hacer una línea de tiempo con los inventores, años e invenciones eh, que tenemos acá. Bien, esa sería la primera actividad. Bien, posteriormente, antes de esta hoja, en el cuadernillo, a ustedes yo les he colocado algunos inventos de Nikola Tesla, ¿sí? En este documento que tenemos acá. Bueno, acá nos nombra la corriente alterna, eh, la turbina de Tesla, que obviamente son los generadores, tiene que ver con los generadores, motor a inducción, pero obviamente de corriente alterna, ¿sí? Acá se le atribuye el tema de la radio también, habría que investigar bien el tema ese de la radio, porque hay otros inventores como Guglielmo Marconi, al cual se le atribuye la invención de la radio, ¿sí? Bueno, acá habría que investigar un poquito más. Bueno, me nombra un teleautómata, es decir, tele viene de distancia, manejar objetos a distancia, o sea, sin cables, la bobina de Tesla, con el cual él decía que podía generar corriente eléctrica para toda la humanidad de manera gratuita. Bueno, y acá hay otros inventos que lo pueden leer. Esto léanlo a nivel informativo, ¿sí? Es un documento con las invenciones de Nikola Tesla. Bueno, muy bien, seguimos con el cuadernillo y acá nos encontramos en la hoja número 3, donde se nos plantea una serie de desafíos concretos, ¿sí? Para poder realizar. Bueno, acá, digamos, ustedes en sus casas no es obligatorio que esto lo hagan con elementos reales, lo que sí, y yo vuelvo a insistir, lo que quieran manipular de eléctrico tiene que ser en baja tensión. ¿Qué significa esto? Trabajando con pilas o con baterías, ¿sí? Baterías de 9 volt pueden ser, baterías de celulares que, digamos, por ahí estén en un desuso adecuado, es decir, mucho cuidado de generar un cortocircuito. No vamos a unir positivo con negativo porque se produce un cortocircuito, ¿sí? Y la batería se puede dañar, así que mucho cuidado con eso. De ninguna manera, repito, de ninguna manera conecten ningún circuito con corriente alterna, es decir, conectando cables a 220 volts. Repito, de ninguna manera. ¿De acuerdo? Eso, justamente esas prácticas se dejan para el taller en el momento que ustedes eh, puedan asistir al mismo. Acá en tecnología siempre vamos a trabajar con valores de baja tensión, corriente continua, vuelvo a repetir, con pilas o baterías. Bien, que quede claro, por favor. No es obligatorio, repito, que ustedes realicen estas conexiones en sus casas, pero aquel que lo quiera hacer, lo puede hacer. Siempre, vuelvo a repetir, con corriente continua, baja tensión, ¿sí? Pilas o baterías. Bueno, muy bien. En el caso de los foquitos, si no disponen de un foquito de linterna, por ahí son útiles los foquitos de las luces de Navidad, ¿sí? Que no sean LED, no les hablo de los LED, les hablo de los otros foquitos comunes, eh, donde, digamos, cada uno de estos foquitos tiene la capacidad de encender, por ejemplo, a partir de los 4 o 5 volts. Pueden encender. Con una batería de 9 volts, muchísimo mejor. Bien, entonces pueden utilizar esos foquitos, obviamente. Si van a utilizar esto que les acabo de decir, tendrían que asegurarse de que ese juego de luces no funcione más, ¿sí? Porque le van a cortar los cables justamente a esos foquitos. Bueno, y acá, ojo a tener en cuenta que también está planteado de trabajar con LED, pero mucho cuidado. Un LED enciende, digamos, a lo máximo con 5 volts, 3 volts sería lo ideal. Si ya colocamos una batería de 9 volts, les va a quemar el LED. Y bueno, el costo de los LED
es digamos, considerable hoy en día. Bien, entonces acá está planteando una consigna, dice, conectar el siguiente circuito eléctrico que permita el encendido de un foquito o de un LED con los elementos disponibles, foquito o LED, pila o batería y cables. Bueno, muy bien. Observen que acá entonces tienen esta disposición. Acá lo que tienen que hacer ustedes es principalmente conectar en el cuadernillo, ¿sí? Eh, este foquito, recuerden, no tiene polaridad, pero este LED sí tiene polaridad. Y directamente, bueno, hay que unir los terminales de las baterías con los terminales de los LED o foquitos, ¿sí? Acá les dice que anoten las distintas formas en las que se puede identificar la polaridad de un LED. Bueno, una de las formas se las está mostrando esta figura. Si lo ven así de frente al LED, la parte redondeada les indica el borne positivo del LED, la parte chata el borne negativo. Si ustedes, por ejemplo, comparan la longitud de las patitas, que serían de los electrodos de conexión del LED, la patita más larga siempre es la positiva. Bueno, eso anótenlo acá en este cuadro de texto. Bueno, muy bien. Interpreto que acá no van a tener ningún inconveniente para unir, digamos, este circuito. Obviamente esto después ustedes me tienen que mandar la información de cómo lo han hecho, mediante fotografías, ya les voy a decir cómo. En el siguiente punto les dice conectar el mismo circuito del punto anterior, pero sin cables. Bien, y acá dice sin cables. ¿Cómo habrá que hacer? Y bueno, pensemos en el detalle que un cable está construido de un material conductor de la electricidad como el cobre, ¿sí? Bueno, con esa información ustedes ya pueden, por ejemplo, ver cómo reemplazamos esos cables por otros objetos que deben ser seguramente conductores de electricidad. Bueno, les di demasiada información. Igual, conéctenlo, dibujen el objeto el cual ustedes crean que serviría para hacer encender estos foquitos, recuerden, sin cable. Bueno, muy bien. Ahora nos hace una pregunta acá. Dice, si queremos controlar el encendido y apagado de un foquito, ¿qué elementos necesitarían para poder controlar esta situación? Obviamente la respuesta es muy sencilla, inclusive ya la están viendo acá. Necesitaríamos de un interruptor simple, que sería esta imagen que tenemos acá, por ejemplo. Entonces, eso es lo que tienen que colocar acá donde están las líneas punteadas. Y acá el segundo problema está planteado de la siguiente manera: conectar la llave o interruptor simple al circuito anterior, de tal manera que el foquito LED se pueda encender y apagar a voluntad. Bien, y después dibujar el circuito realizado y colocar el nombre de cada componente. Bueno, muy bien, acá como siempre, si lo quieren conectar en sus casas, lo pueden hacer. Recuerden que lo deben hacer con pilas o baterías en baja tensión, nunca con 220 volts. Bueno, muy bien, quiere decir que acá tendríamos dos esquemas para realizar, ¿sí? Teniendo en cuenta la batería, el interruptor simple, el foquito y obviamente faltan los cables. Y acá tendríamos lo mismo pero con LED. Bueno, yo les voy a mostrar un, digamos, programa simulador de circuitos que no es el único, pero este, bueno, es muy lindo para manejar. No es nuevo, pero es lindo para manejar, muy intuitivo, o sea, fácil de manejar, con el cual, por ejemplo, después vamos a hacer un trabajo práctico, donde obviamente yo les voy a enviar este software que ustedes podrán descargar. Es muy livianito, no es el único simulador, existen muchísimos, pero bueno, vamos a utilizar este. Vamos a tomar una batería, haciendo clic acá, un interruptor simple, ¿sí? Y vamos a tomar en primera instancia una lámpara. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar directamente cómo conectar este circuito. Normalmente el positivo siempre lo podemos hacer pasar por el interruptor. Recuerden una cosa, y algo que les voy a mostrar enseguida, un
un interruptor debe cortar, en este caso, un interruptor simple, debe cortar un solo conductor eléctrico, no puede cortar los dos, si no, ya vamos a ver qué pasa. Observen, del positivo podemos dirigirnos acá a la llave, de la llave, del otro extremo de la llave sacamos y nos dirigimos a la lámpara, ¿sí? Y obviamente nos quedan solamente dos terminales libres, es decir, de acá podemos, para cambiar de dirección, simplemente nos movemos con el mouse, y si queremos que se quede así, hacemos clic, torcemos hacia allá, nuevamente clic y nuevamente ahí conectamos. Muy bien. Obviamente siempre el interruptor va a estar abierto. Este simbolito rojo te indica que la corriente está circulando o podrá estar disponible hasta acá. ¿Qué significa esto? Que si nosotros aplicamos el interruptor, es decir, encendemos el interruptor, vamos a ver qué ocurre. Y muy bien, obviamente encendimos el foco, encendimos la lámpara eléctrica. Perfecto, ahí ha quedado muy bien. Bueno, a ver, con este cocodrilo podemos cortar los cables, ¿sí? Directamente. Bueno, escape. Ahora hacemos escape o volvemos ahí, el cocodrilo. Como les decía recién, un interruptor debe cortar un solo cable. Fíjense ustedes qué ocurriría si yo intento cortar los dos cables. Por ejemplo, muchos por ahí se confunden en la práctica y conectan de esta manera el circuito. Y después dicen, bueno, yo voy a sacar. De acá saco un cable para conectar. Si me deja conectarlo, no me está dejando. Bien, ¿saben por qué no? Porque lo tenía activado. Bien. Ahora vamos a ver si me deja. No me deja tampoco. Bien. Y de acá me dejará. Vamos a ver. Por acá no me dejó. Vamos a ver por acá. No me deja. Bueno, ya directamente es como que el circuito se está, vamos a ver si es eso, que se está anticipando a que es erróneo. Vamos a ver. Vamos a conectar este acá y vamos a conectar este acá. Vamos. Bueno, muy bien. Y ahora, como recién, vamos a intentar conectar este borne de la pila a este punto. Bien, ahí sí me dejo. Bien, y acá ya nos estamos llevando una gran sorpresa. A ver, recuerdo, ¿qué es lo que hice yo ahora? Pasé los dos bornes de la batería por el interruptor. He pasado los dos bornes por el interruptor. Muy bien. Primer sorpresa, ¿cuál es? La llave está apagada y el foco está encendido. Primera incongruencia. ¿Sí? Voy a encender la llave. Se apagó el foco. Segunda incongruencia. Yo apago la llave, mejor dicho, enciendo la llave y el foco se apaga. Acá hay algo que no funciona. Está funcionando totalmente al revés que el circuito anterior. Pero podríamos decir, pero la consigna se está cumpliendo, porque el foco se está encendiendo y apagando a voluntad del usuario. Claro, lo que pasa que lo está haciendo en base a una conexión errónea que ya vamos a ver cómo se llama. Para eso les voy a demostrar algo. Vamos a cortar este cable acá. Vamos a poner un elemento que se denomina fusible, ¿sí? Vamos a tocar la llave para acá. A ver, vamos a conectar ese fusible y vamos a conectar. No me está dejando ahora. No me está dejando. Me está como avisando prácticamente que no puedo conectar ahí. Bien. Si tocamos la llave, me va a dejar, a ver. Bien. No, tampoco me deja. Bueno, a ver qué podemos hacer para que me deje. A ver si borrando este me deja. Vamos a ver ahora. No me deja. Bien. No, no me deja. Tiene que haber manera de que me permita encender esto.
obviamente va a ocurrir algo. Bien, hasta ahí me dice la cosa va bien. Vamos a cortar la electricidad ahí. Ahora vamos a ver si me permite hacer la conexión esta acá. Vamos a ver, recién me dejó. Ahí me dejó, muy bien. Uy, ¿qué pasó? Sonamos. Fíjense, ¿se dieron cuenta qué pasó? Miren, acabo entonces de producir un cortocircuito, pero en realidad acá me dice reemplazo, sí, reemplazo otra vez el fusible. En realidad este cable yo lo quería conectar ahí. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí logré realizar el circuito. Bueno, muy bien, ¿qué estamos observando? Estamos observando la misma incoherencia de recién. Es que con la llave apagada el foco está encendido, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál es la explicación? Muy sencilla. En este caso, la llave está abierta, por lo tanto no circula corriente por el interior de la llave. La corriente circula por acá. Sigamos el positivo. Viene por acá, sale por acá, entra en la lámpara, como me lo indica ahí la flechita. Ahí sigue la flechita con la circulación de corriente. Sigue por acá, no entra a la llave porque el camino está cortado. Y vuelve acá a la batería, por lo tanto el foco enciende. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo cierre esta llave? Acá adentro se unen contactos, por lo tanto, la corriente tiene este camino, entra a la llave, sale de la llave y viene acá. Y hace el mismo recorrido. ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se va a la lámpara? Porque siempre la electricidad recorre el camino de menor resistencia, es decir, el camino menor dificultoso, para que pueda circular, digamos. Y ese es el camino de menor resistencia. Y acá vemos que tenemos este foco que tiene una determinada resistencia frente a esta llave que, uniendo sus contactos directamente, es como si fuera un cable. Por lo tanto, es más fácil que la corriente circule por este cable que por el foco. Por eso es que en este caso la corriente circula por acá. Bien, y al circular por ahí esta corriente, fíjense, tenemos batería, fusible, cables, llave. Acá, fíjense, tenemos lo que se denomina cortocircuito. En definitiva, esta conexión es errónea. Es errónea. Es un cortocircuito. ¿Cumple la consigna? Sí. Enciende y apaga el foco. Pero vamos a ver qué pasa con el fusible cuando en teoría encendamos la llave. Muy bien, el fusible explotó. Justamente porque estamos en presencia de un cortocircuito. Ahora hagámoslo bien. Es decir, reemplacemos nuevamente bien, volvamos la llave a su lugar, reemplacemos nuevamente fusible, y acá tendríamos que cambiar la posición de estos cables, transformarlos en un circuito como corresponde, bien hecho, no con un cortocircuito. Bien, y acá lo que vamos a notar es que el foco enciende perfectamente y el fusible no se ha quemado. ¿De acuerdo? Quiere decir que este es el, digamos, modelo de circuito correcto para que nuestro foco no se queme, digamos, para que el fusible no se queme en definitiva, si no estaríamos haciendo un cortocircuito. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que les he mostrado acá? Lo que ocurriría justamente si producimos un cortocircuito. Por eso dice, podría haber ocurrido que conectaran el siguiente circuito, ¿sí? Y acá en el siguiente circuito lo que ustedes tienen que hacer es justamente, como yo les acabo de mostrar recién, lo que había como un cortocircuito. Entonces, ese cortocircuito ustedes lo tienen que dibujar acá, ¿sí? Y responder estas preguntas. ¿Cumple con la consigna? Y aparentemente sí, porque el foco encendía y apagaba. Ahora bien, ¿qué nombre tiene esta conexión? Obviamente, cortocircuito. ¿Qué produciría este tipo de conexión? Y aquí vamos
al tema importante. Acá, como estamos en un simulador de circuitos, no ocurre nada, ¿sí? Pero ustedes sí vieron recién que en el cortocircuito lo que ocurría es que se quemaba el fusible. Ahora bien, imagínense ustedes que este cortocircuito se da en una instalación eléctrica de una casa, donde no tendríamos esta batería y tendríamos, sí, llave termomagnética. ¿Qué hubiera ocurrido? Que justamente la llave termomagnética hubiera actuado ante, o mejor dicho, frente a ese cortocircuito. ¿Y qué ocurre en el caso de la batería? Si yo dejo ese cortocircuito, ¿sí? Si yo lo dejo, por ejemplo, a ver, lo vamos a volver a producir ese cortocircuito. A ver, espero que me deje hacer todas las conexiones correspondientes. Veamos, venía acá y aquí ya no me deja. Vamos a cortar acá. Entonces vamos a unir acá. Ahora sí me dejó. Ahora vamos a unir entonces este borde de la batería con ese borde. Acá tenemos nuevamente entonces un cortocircuito. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Fíjense, en este momento está el foco encendido, como dijimos recién, porque la corriente no ingresa a la llave. Ahora bien, cuando yo activo la llave, en teoría, además de quemarse el fusible, imagínense ustedes que ahora el fusible lo vamos a sacar, ¿sí? Lo vamos a sacar al fusible, le ponemos que lo quiero borrar, sí, lo quiero borrar. Entonces vamos a imaginar que ese fusible no está y yo mantengo la conexión, ¿sí? Ahí no tendría el cortocircuito porque está encendiendo la lámpara, pero ahí sí tengo el cortocircuito. Entonces la corriente sale de la batería, pasa por la llave. Eso es equivalente a que yo conecte un cable entre bornes positivo y negativo. Ese es un cortocircuito. ¿Qué es lo que me va a producir en la batería? Obviamente que la batería se va a agotar, se va a desgastar. Por eso, mucho cuidado si ustedes llegan a conectar un circuito con la batería de un celular, mucho cuidado de no hacer un cortocircuito. Por favor, tengan esa precaución. Bueno, muy bien. Seguimos entonces con este desarrollo. Obviamente, lo mismo que hicimos acá con la lámpara eléctrica, ustedes lo tendrán que hacer con el LED. Para lo cual nos vamos nuevamente a este simulador de circuitos. Lo que vamos a hacer es directamente borrar todo lo que teníamos, inclusive ese foco, y lo que vamos a tener es un LED rojo, por ejemplo. Muy bien. Recuerden que la polaridad de ese LED, este es el positivo y este es el negativo. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Positivo lo podemos conectar a la llave, de la llave, la vamos a apagar primero, de la llave vamos al LED, al positivo, ven, miren, positivo, con positivo, y acá negativo, vamos a buscar justamente el negativo. Bueno, tocamos la llave para ver si enciende. Obviamente ahí se encendió el LED. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, hemos conectado el mismo circuito anterior, en vez de con un foco, ¿sí? Con un LED. Ahora bien, ustedes se quieren dar cuenta, a ver si es cierto lo que yo les digo, de que el LED tiene polaridad y este circuito sabe, este simulador de circuito sabe que el LED tiene polaridad. Entonces, por ejemplo, el positivo lo voy a conectar al negativo. Ahora vamos a apagar la llave, el positivo lo voy a conectar al negativo, o sea, al revés, y el negativo lo voy a conectar al positivo. Muy bien. Vamos a ver qué ocurre. Obviamente no encendió. Bien, en esta oportunidad el LED no encendió. Bien, acá hacemos de paso una aclaración que les puede servir para resolver algún problema que les voy a dar posteriormente. Primero ponemos bien el circuito como se debe, ¿sí?
lo vamos a conectar nuevamente de positivo entonces a positivo y de negativo a negativo. Bueno, muy bien. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que yo he colocado una batería de 9 volts. Acá yo, digamos, no se ha quemado el LED, ¿de acuerdo? Pero tengan en cuenta ustedes que si utilizan una batería de 9 volts con un LED se les va a quemar, ¿sí? Inclusive hasta por ahí se les puede llegar a quemar con una batería de celular. Fíjense ustedes que acá enciende y nada se quema, pero miren ustedes lo que ocurre. Voy a colocar de nuevo un fusible. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué ocurre. Bien, vamos a encender y el fusible se ha destruido. Muy bien. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se ha destruido el fusible? ¿Porque hay un cortocircuito acá? No, acá no hubo un cortocircuito. Acá lo que ocurrió es que el simulador me está diciendo que la corriente que circula es muy elevada para ese LED, porque justamente estoy utilizando una batería de 9 volts. Entonces, lo que tengo que hacer acá es, vamos a reemplazar, ¿sí? Bueno, obviamente primero tenemos que apagar el circuito, lo vamos a reemplazar, vamos a cortar acá este cable y vamos a tener que agregar un componente electrónico, ¿sí? Para que de esta manera no se queme ese LED. Y ese componente electrónico es una resistencia eléctrica. La tenemos que agregar de la siguiente manera, es decir, siguiendo un solo camino de conexión. Vamos a ver, en particular no le hemos colocado valor, se le puede colocar, pero no le hemos colocado valor. Vamos a ver qué ocurre. Bien, ahí ya el circuito, el simulador me ha interpretado que al colocarle justamente esta resistencia ya queda protegido el LED. Es decir, lo que ha ocurrido es que esta resistencia en definitiva me ha bajado la tensión que llega al LED, ha disminuido en definitiva la circulación de corriente que va por este circuito. ¿De acuerdo? Esta resistencia no hace falta que ustedes la conecten en el circuito, si la colocan no hay ningún inconveniente, la pueden colocar si quieren, y es justamente lo que nos permite que el LED no se queme. Obviamente, si ustedes en sus casas tienen una batería de 9 volts, quieren encender un LED, ¿sí? Sin quemarlo, obviamente van a tener que usar una resistencia. El valor de esa resistencia tiene que ser de 1000 ohm, ¿sí? Tiene que ser de 1000 ohm. ¿Cómo la identifican? Muy fácilmente. Tiene colores esta resistencia. Quizás alguno de ustedes ya ha pasado por la sección electrónica y sabe que las resistencias tienen código de colores, si no más adelante en el cuadernillo algo tenemos. Y en este caso estaríamos hablando de que 1000 ohm sería la primera rayita sería marrón, la segunda rayita sería negro, un 0, y la tercera rayita sería rojo de 2 ceros. Entonces sería 1, 0, 0, 0, sería 1000 ohm. Le colocan una resistencia de 1000 ohm o denominada de 1 kilo ohm y el LED no se les quemaría. Bueno, muy bien, sigamos adelante. Entonces explicamos la conexión de llave con foco, llave con LED y con fusible para que no se queme. Acá explicamos lo que sería el cortocircuito, que es lo que no debemos hacer, ¿sí? Y acá nos empezamos a preguntar cosas. Todos esos elementos utilizados anteriormente, ¿son necesarios para que exista un circuito eléctrico? Pensemos, a ver, que acá le teníamos que colocar nombre, fíjense. Dice, a ver, colocarle nombre a cada componente. Entonces tendríamos una batería, que sería nuestra fuente de energía eléctrica, una llave simple, que sería lo que me permite poder controlar el circuito a voluntad del usuario,
una lámpara eléctrica que acá representa lo que sería una carga o consumo, y obviamente tendríamos los conductores eléctricos uniendo este circuito, ¿sí? Bien, y acá la pregunta es, ¿todos esos elementos utilizados anteriormente son necesarios? Obviamente la respuesta tiene que ser sí, ¿de acuerdo? Entonces acá le ponemos una crucecita porque la respuesta es sí. ¿Por qué? Y bueno, a ver, pensemos, si no está la batería, no está la energía eléctrica, la fuente de energía eléctrica, no podrá circular corriente. Si no está el camino cerrado, que sería el conductor eléctrico, y no habría un camino por donde la corriente circule, más allá de que sea un cable o algún otro objeto, ¿sí? Obviamente metálico. Si no tenemos la llave, ¿sí? El circuito pasa a ser en definitiva un circuito tonto porque no lo puedo controlar. Y si no tengo la carga o consumo, o sea, en este caso, un foquito, ¿para qué lo quiero el circuito eléctrico? Es decir, el circuito eléctrico lo necesito para producir luz, calor, sonido, el movimiento de un motor, etcétera, etcétera. Todos esos serían entonces necesarios todos y cada uno de esos elementos. Acá completan esto, es muy fácil, tenemos el elemento y la función, o sea, para qué sirve cada uno, los acabo de nombrar. Bien, y acá recordamos, en definitiva, a nivel teórico, qué es la corriente eléctrica. Acá hemos hecho una ampliación del interior del cable, donde podríamos, en teoría, ver los átomos con los electrones libres circulando, ¿sí? Y acá vamos a prestar atención que los electrones van a circular en un sentido que no es el sentido de la corriente denominada convencional. Y acá, si no lo sabían de antes, lo aprenden ahora. Siempre en los circuitos se dibuja la flecha indicando la corriente convencional, es decir, de positivo, la corriente que sale de positivo y llega a negativo. Esto es así porque se estableció antes del descubrimiento del electrón, se creía que era así, y ya posteriormente quedó. Pero en realidad la dirección real del movimiento es al revés, o sea, de negativo a positivo. Justamente porque los electrones son impulsados, son rechazados por el borde negativo de la pila, debido a que tienen carga eléctrica negativa, y son atraídos por el borde positivo de esa pila, por la diferencia en definitiva de cargas. Tendríamos cargas en exceso y cargas en defecto. Bien, pero justamente la que se dibuja es la corriente convencional. Tenemos la pila, que es la fuerza que empuja a los electrones a moverse por el circuito, tenemos los electrones libres moviéndose, y tenemos acá la carga o consumo, que sería justamente donde se produce, en este caso de una lámpara eléctrica, la transformación de la electricidad en luz y calor. Y obviamente el interruptor lo hemos dibujado acá. Tengan en cuenta, siempre en los circuitos eléctricos los interruptores se dibujan abiertos, salvo que vean algún circuito de automatización en donde podrán encontrar llaves abiertas o cerradas. Bueno, acá hay algo para completar con el tipo de carga eléctrica, cómo está formado el átomo, esto lo completan muy fácilmente, y acá la definición de corriente eléctrica. En definitiva, ¿qué es la corriente eléctrica? Y es la circulación de electrones libres por un material conductor de la electricidad. Bien, lo completan ahí. Bueno, muy bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos una tabla con simbología eléctrica. Tenemos el nombre del operador eléctrico, el dibujo y los símbolos, que estos símbolos obviamente son de uso universal. Tenemos la lámpara, el interruptor, la pila, la batería y el LED. Acá mucha precaución con el símbolo del LED. Observen que es una especie de triángulo con una línea acá indicando el negativo. Fíjense que acá hemos puesto cuál es el positivo, por lo tanto el otro es el negativo. Y esas dos flechitas tienen que estar dibujadas sí o sí. Porque si no les dibujamos esas flechitas, pasa a ser otro componente electrónico denominado diodo, que es otro componente electrónico. Si bien
Este también es un diodo, pero es un diodo emisor de luz, de ahí las siglas, recuerden. Bueno, muy bien. Dice, dibujar el circuito del problema 2 utilizando los símbolos de los operadores eléctricos. Y acá les aclara que los símbolos se pueden colocar de manera vertical u horizontal. Es decir, el símbolo de la pila, por ejemplo, a ver, si lo vamos a copiar acá, lo voy a copiar acá, pegar, bueno, realmente se me ha pegado ahí, no hay problema, lo traigo hacia acá. Obviamente ustedes esto lo pueden hacer en el mismo Word que yo les envío, o directamente lo pueden hacer mejor dicho, no, perdón, lo tienen que hacer en el cuadernillo, porque para eso lo tienen que hacer en el cuadernillo, vuelvo a repetir. Bueno, entonces, acá, si yo selecciono el símbolo en este caso y tomo de acá, yo puedo girar este símbolo, ¿ven? Y ahí lo puse de manera vertical. Por eso les dice acá que los símbolos se pueden colocar de manera horizontal o vertical. Lo importante es que hay que tener en cuenta cuáles son los puntos de conexión del símbolo. Ojo, no son estas lineecitas de acá, es esa linecita y esa linecita, sería ese punto, digamos, final, serían los bonos de conexión. Acá el positivo, acá el negativo. Bueno, muy bien, lo voy a eliminar porque no forma parte de este esquema. Bueno, muy bien. Y acá ya tenemos un tercer problema que esto ya lo vamos a dejar para un próximo video, para una próxima clase, porque ya nos hemos extendido bastante. Quiere decir que hemos llegado hasta la hoja número 6, ¿de acuerdo? Es decir, los sistemas eléctricos hemos llegado hasta la hoja número 6. Por lo tanto, ustedes deben realizar todas estas actividades que yo les he ido explicando. Algunas se las he realizado yo, mostrándoles, por ejemplo, el circuito acá en el simulador, y otras las tienen que hacer ustedes. Acá hago una aclaración. Dice el circuito del problema 2. Volvemos a ver cuál es el circuito del problema 2. Bien, acá dice 2. Observen ustedes, tenemos dos circuitos, uno con la lámpara y otro con LED. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que hacer en símbolos el circuito utilizando la lámpara y el circuito utilizando el LED. Entonces, acá en definitiva, ustedes trazarán una línea vertical y acá pueden hacer el circuito con la lámpara y acá y el circuito con LED. Bueno, todas estas actividades, como les indicaré posteriormente, ustedes la tienen que hacer en el cuadernillo y enviarme justamente las fotografías de estas actividades resueltas, ¿sí? Como que las han hecho, ¿de acuerdo? Inclusive la línea de tiempo, no se van a olvidar de la línea de tiempo con la evolución de justamente la electricidad. Bueno, muy bien. Aquí entonces terminamos esta parte de los sistemas eléctricos. Nos vemos.